Llevo 10 años trabajando como camionero para distintas empresas. Hace 3 años trabajaba para una empresa de almacenes en Kansas haciendo envíos. Normalmente conducía un semirremolque, que es lo que tenía al volante el 2 de febrero. Era un lunes frío, así que la semana acababa de empezar y había que enviar muchas cargas. Así que intentaba hacerlo todo rápido. Empecé a conducir a las 03:00 p.m. y tenía la intención de llegar al destino esa misma noche. No quería tener que parar en algún arcén para dormir. Hice alrededor de las 5, por encima del límite de velocidad después de las 12, que es rápido para un semirremolque. Empezaba a sentirme muy cansado, pero el destino estaba a menos de una hora y supuse que podría hacerlo. Se me estaban secando los hoyos y empezaba a hacer una faena. Para mantenerlos bien abiertos me eché un poco de agua en la mano y luego me la froté en la cara. Me ayudó un poco a despertarme. Mi camión era el único vehículo en esta carretera a esta hora, así que, aparte de mis faros, la carretera estaba completamente a oscuras. Recuerdo que intenté beber un sorbo de agua y casi escupirla, cuando vi una figura que se acercaba rápidamente en la distancia. Pisé a fondo el freno, y mientras el camión reducía la velocidad hasta detenerse, pude distinguir mejor los rasgos de esta persona, casi de pie en medio de la carretera. Parecía estar vestido todo de negro, con una especie de bufanda negra alrededor del cuello, y tenía un cuello antinaturalmente largo. Sé que es algo raro, pero tenía un aspecto casi extraño. Su cara, sin embargo, estaba completamente borrosa. No podía distinguir ningún rasgo, mientras mi camioneta reducía la velocidad y se acercó a este hombre misterioso. Estaba a punto de bajar la ventanilla para preguntarle si necesitaba que lo llevara, pero giró a la izquierda y se adentró en el bosque. No me tomé ni un segundo más para pensar en ello. Volví a pisar el acelerador y seguí adelante. A pesar de lo raro que era, tenía prisa. De hecho, no fue hasta unos 20 segundos después de eso. Mi corazón empezó a acelerarse de asimilar lo extraño que era realmente. Tal vez 5 minutos después fui capaz de superarlo. Pero justo entonces ocurrió algo más. Como yo estaba de vuelta a mi velocidad de crucero, vi algo correr por la calle delante de mí. Al principio parecía un animal grande, pero a medida que me acercaba y cruzaba hacia el bosque, me di cuenta de que parecía otra persona. Esta vez ni siquiera pisé el freno. Seguí adelante. Seguí zumbando por la carretera, quizá incluso pisando un poco más el acelerador, solo porque empezaba a asustarme y quería llegar más rápido. Pasaron otros minutos sin que ocurriera nada. Sin embargo, cada vez estaba más cansado y a veces incluso me desviaba un poco hacia el otro carril. Quedaban unos 40 minutos de viaje y ya no sabía si podría aguantar más. Empecé a buscar buenos sitios donde parar y aparcar para pasar la noche. Al final había un pequeño hueco de grava en el arcén. Supongo que se suponía que era una pequeña parada de aparcamiento. Metí el semirremolque, aparqué, me eché hacia atrás y descansé los ojos. Me quedé dormido no más de una hora, solo para despertar de la nada a la oscuridad. Aún no sé qué me despertó, pero cuando miré al exterior a través del parabrisas, algo en mis entrañas me decía que encendiera los faros. Así que apreté el mando y las luces iluminaron la zona circundante delante de mi camión. Sin embargo, había algo delante del camión. Un hombre. El mismo hombre de la bufanda negra que había visto antes en el arcén. Ahora podía ver su cara mucho más claramente. Tenía una sonrisa muy amplia y los ojos lo más abiertos posible, y me miraba directamente a través del parabrisas. Encendí el camión y lo saqué de aquel pequeño claro lo más rápido posible. No sabía qué pensar. ¿Cómo podía haber caminado 16 kilómetros desde donde lo había visto por última vez? Esa noche no volví a parar hasta que llegué a mi destino. Desde allí, me quedé dormido en el aparcamiento y me desperté temprano a la mañana siguiente. Ahora la única explicación lógica que se me ocurre es que mi mente me estaba jugando una mala pasada.
porque había estado viendo cosas extrañas toda la noche. Sin embargo, nunca había oído que una alucinación fuera tan vívida y aterradora. Y esa es la parte que todavía me confunde y me asusta. Antes de conseguir un trabajo de oficina en la ciudad, fui conductor de UPS durante 2 años. Ganaba bien y la mayor parte del tiempo lo pasaba bien. Sin embargo, tuvo sus momentos. Era 2010. Llevaba 2 años fuera de la universidad. Trabajaba de 11 a 7, un jueves. Era pleno invierno, así que a las 05:00 ya estaba oscuro. Tampoco vivía exactamente en Palm Springs. Vivía en una pequeña ciudad de Carolina del Norte. No quiero llamarlo gueto o barrio bajo, pero no era una zona muy agradable en absoluto. Hice partos en esa misma ciudad muy a menudo. La situación de la vivienda en esta ciudad era extraña. Algunas manzanas tenían hileras de casas y casas remolque muy separadas unas de otras, mientras que otras manzanas estaban completamente desoladas. Esto hacía que las entregas fueran menos frecuentes porque las casas estaban tan separadas y distantes unas de otras que se tardaba más que, por ejemplo, en una comunidad suburbana o urbana normal. Las entregas siempre estaban marcadas en el mapa para que yo pudiera tomar una ruta más estratégica en lugar de conducir por todas partes. Después de horas y horas de entregas en al menos 3 ciudades pequeñas, empecé a bajar por una de las calles que acababa de mencionar. Casas rodantes y casitas a un lado, bosque al otro. Son poco más de las 6 de la tarde y mi turno está terminando y no quedan muchas entregas. Había una casa en este bloque y el paquete tenía que ser firmado, lo que significa que no podía dejarlo en la entrada. Paré delante de la casa, fui a la parte trasera del camión y saqué una de las cajas más grandes y pesadas del día. Había una especie de pequeñas piezas de metal chocando en la caja. Muchas. Ni siquiera podía intentar adivinar qué podía haber dentro. Mi trabajo consistía en arrastrar la caja hasta la puerta principal de la casa rodante. Y eso es justo lo que hice. No había timbre en esta casa, así que tuve que llamar. Sin embargo, no había luces encendidas y no vi ningún coche delante. Así que esperaba que hubiera alguien en casa. Llamé varias veces más. Entonces vi que las cortinas de una de las ventanas se movían y que unos pasos se acercaban a la puerta. Hubo una larga pausa, sospechosa e innecesariamente larga, antes de que la puerta se abriera. Una mujer mayor asomó la cabeza, paranoica, y cuando le dije que tenía que firmar un paquete, abrió la puerta del todo. Parecía inquieta cuando le pedí que firmara el aparato. Lo firmo. Era una firma descuidada. Me dijo que tendría que ayudarla a llevar la caja a su habitación. Supuse que así sería. En el momento en que entré en la casa rodante, sentí un enorme olor a algún tipo de hedor. ¿Sabes que cada casa tiene un olor distinto, ya sea bueno o malo? Esta casa olía fatal, pero no sé a qué. Me llevó a una sección trasera detrás del pequeño salón. Me llevó a un pasillo estrecho en el que me costó cargar con la caja y luego me acercó a una puerta. Abrió la puerta y me dijo que metiera la caja en el armario del fondo de la habitación. Le pedí que encendiera la luz. Me dijo que la luz no funcionaba. La única fuente de luz era la lámpara del salón. Filtrándome por el pasillo hasta esta habitación, pude verlo justo para navegar por la caja del interior de la habitación. Al acercarme al armario, vi a alguien de pie en la esquina del mismo. Supe con certeza que era una persona por la forma de la silueta y había movimiento. Esto no tenía ninguna explicación lógica. Esta persona estaba claramente escondiéndose de mí, esperando. Dejé la caja donde estaba. Pasé junto a la mujer y le dije que tenga un buen día. Empezó a gritarme que volviera y la ayudara. Luego dejó a lavarme pedazo de mierda. No sabía lo que esa mujer y quien quiera que estuviera en ese armario planeaban hacer, y no quería quedarme para averiguarlo. Seguí con mi turno y me fui a casa esa noche. Y así empezó mi búsqueda de un trabajo nuevo y mejor.
Soy camionero desde los 25 años y he conducido muchas veces de noche. Y por supuesto, he tenido bastantes accidentes de tráfico. Hice entregas para diferentes tipos de empresas. A menudo tenía que conducir a través del estado para hacer envíos a las empresas receptoras o tiendas. Un día, tuve que conducir literalmente de un lado a otro de California para entregar un remolque lleno de muebles de madera. Gran parte del trayecto era por carreteras desérticas. Iban a ser muchas horas y ya había empezado tarde el día, así que sabía que la mayor parte del trayecto sería en la oscuridad. Dada la naturaleza de estas carreteras desérticas por la noche, lo rectas que son y el poco tráfico que hay, podía acelerar el camión un poco más de lo que lo haría en otras carreteras. Esto significaba que cuando veía las luces traseras intermitentes de un coche en el horizonte, tenía que pisar el freno un poco más fuerte para detener el camión. Cuando finalmente me detuve detrás del coche, era un viejo Chevy Impala aparcado a un lado de la carretera en la tierra del desierto. Tenía los intermitentes encendidos. Salí de mi camioneta porque, por supuesto, tenía que ser un buen samaritano y comprobar si necesitaban ayuda. Me acerqué al coche y golpeé la ventanilla, pero no obtuve respuesta. Me agaché un poco para mirar dentro del coche a través del cristal tintado. No parecía haber nadie sentado dentro. Hice lo mismo en los otros 3 asientos y pude confirmar que no había nadie en el coche. Así que miré hacia el fresco y oscuro desierto que atravesaba la carretera, aunque no podía ver más allá de unos 20 metros delante de mí. Por alguna razón, esa noche me sentía especialmente útil. Así que volví a mi camioneta y saqué una linterna de la caja de herramientas que había debajo del asiento del copiloto. Era una linterna táctica muy potente, tan brillante que te dolerían los ojos si la miraras directamente. En cuanto la encendí, apareció lo que parecía ser una gasolinera abandonada a un lado de la carretera. Al parecer, no me había dado cuenta antes. Supongo que la razón por la que no me había dado cuenta antes era porque toda la zona de repostaje o aparcamiento era básicamente de tierra. No había hormigón. También había solo 2 surtidores de gasolina. Detrás de ellos había un pequeño edificio, probablemente una antigua tienda Quick Stop. En un momento dado, lo más lógico sería que el coche de quien estuviera allí estuviera en ese edificio. Me acerqué a la puerta principal, que estaba permanentemente atascada, y la linterna iluminaba una parte decente de la habitación. Dentro era lo que me pareció una gran tienda de conveniencia de las que se encuentran en muchas gasolineras, o al menos solía serlo. Sin embargo, no era de extrañar que no durara en una carretera como esta. Llamé para avisar de mi presencia y de que estaba allí para ayudar. Había un ligero eco en la habitación, lo que me dio escalofríos por alguna razón. Entonces oí algo, probablemente el roce de un zapato contra el suelo en el lado opuesto de la habitación, detrás de unas estanterías que probablemente estaban llenas de aperitivos y bebidas. Volví a gritar, ofreciendo mi ayuda si la necesitaban. Entonces oí un susurro profundo y pesado que decía. Comprendí inmediatamente lo que se decía, pero no entendía por qué quien lo decía eso. También oía una fuerte respiración en una esquina de la habitación. Fue suficiente para hacerme salir de allí a toda prisa en mi camino de vuelta a mi camión. Esto es lo que oí, y tuvieron que pasar al menos 5 segundos de confusión. No sabía si lo que estaba escuchando era real o no. Si es que eso tiene sentido. Corrí a mi camioneta y llamé al 911, porque, para ser honesto, estaba demasiado asustado para volver a ese edificio. Me pidieron una ubicación exacta y no pude decírsela. Todo lo que pude decir fue que estaba junto a una gasolinera abandonada en alguna carretera del desierto. Me pidieron que me quedara en la línea para poder describir mejor mi ubicación, pero de repente, el coche que iba delante de mí encendió el motor y empezó a bajar a toda velocidad por la carretera desierta.
Ni siquiera me di Vayamos. cuenta de que había subido al coche. Estaba tan oscuro y yo estaba tan distraída con la llamada. Volví corriendo al edificio para ver si aún quedaba alguien, mientras, por supuesto, mantenía el 911 en línea. Fui a la parte trasera, donde había oído la voz Buscando una y la nueva ruta. respiración, y me mortificó ver un charco de sangre reciente en el suelo. Solo podía imaginar lo que había ocurrido. Les expliqué por teléfono que creía que me había topado con la escena de un crimen. Finalmente, enviaron a un grupo de policías estatales. Me pidieron cualquier información que pudiera dar, número de matrícula, aspecto del sospechoso, qué creía que había pasado. Todo lo que dije fue que era un Chevy Impala negro, de principios de los 2000. Y oí a un hombre decirme que saliera antes de oír a una mujer gritar mientras abandonaban el edificio. No había ningún cuerpo detrás, pero tenía algunas ideas de lo que podría haber pasado. Estoy seguro de que la policía estatal tomó algunas muestras de sangre y demás, pero no pude ser de mucha más ayuda. Lamentablemente, no tenía una cámara.